Esta es la historia de una mujer que luchó toda su vida para convertirse en piloto comercial en un mundo dominado por hombres y que un día desapareció con su avión. El 22 de abril de 2018, la capitana Ana Martínez despegó de Guadalajara con destino a Cancún, con 156 pasajeros a bordo. A las 8:30 de la mañana, su avión tuvo una emergencia mecánica crítica. Ana logró aterrizar de forma heroica en una pista remota, salvando a todos los pasajeros. Pero minutos después del aterrizaje, Ana desapareció sin rastro, sin explicación. Durante 7 años, su familia la buscó desesperadamente, mientras la policía investigaba a su esposo, a su rival en el trabajo y a la empresa que ocultaba secretos peligrosos. En 2025, cuando todos habían perdido la esperanza, su hija de 15 años estaba revisando Facebook. Una publicación apareció en su pantalla: fotos de una clínica veterinaria en un pueblo remoto de Chiapas. Una mujer cuidando animales rescatados, sonriendo. Cuando vio esas fotos, su corazón se detuvo. Era su madre, viva después de 7 años. Pero esa mujer no sabía que era piloto, no recordaba tener una familia y vivía con otro nombre sin saber quién era realmente. Lo que descubrieron sobre por qué Ana desapareció expondría una conspiración que ponía en peligro a miles de pasajeros cada día. ¿Cómo es posible que una piloto desaparezca después de salvar 156 vidas? ¿Quién tenía el poder de borrar la identidad completa de una mujer durante 7 años? Antes de continuar con esta historia impactante, si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Ahora vamos a descubrir cómo empezó todo. 22 de abril de 2018, 5 de la mañana, Guadalajara. Ana Martínez se despertó antes de que sonara la alarma, como siempre hacía los días que tenía vuelo temprano. 34 años, 9 años volando para Volaris, una de las pocas mujeres piloto en todo el país. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a sus hijos que dormían en sus habitaciones, Isabela de 8 años y Diego de 5. Su esposo Fernando ya estaba en la cocina preparando café. «Buenos días, mi amor», dijo Ana besándolo. «¿Lista para tu vuelo?» «Siempre». Ana se duchó. Se puso el uniforme azul marino con las insignias doradas de capitana en los hombros y se recogió el cabello en un moño perfecto. Cada vez que se ponía ese uniforme, sentía orgullo. Había luchado tanto para llegar ahí. Ser mujer en la aviación no era fácil, especialmente en 2018, cuando solo el 3% de los pilotos comerciales en México eran mujeres. Había enfrentado comentarios, dudas, hombres que cuestionaban cada decisión que tomaba, pero Ana nunca se rindió. A las 5:45 entró al cuarto de Isabela. «Mi amor, me voy», susurró acariciando su cabello. Isabela abrió los ojos apenas. «¿Ya te vas, mami?» «Sí, pero regreso esta noche. Te quiero mucho». «Yo también te quiero, mami». Ana besó a Diego, que dormía profundamente, y bajó. Fernando la esperaba con su maleta lista. «Ten cuidado». «Siempre». «Te amo». «Yo también te amo». Fue la última vez que Fernando la vio. Ana llegó al aeropuerto a las 6:30. El vuelo VB 624 a Cancún salía a las 7:15. Tenía 45 minutos para el briefing, revisar el plan de vuelo, inspeccionar el avión. Su copiloto era Javier Flores, 44 años, 17 años de experiencia. «Buenos días, capitana». «Buenos días, Javier. ¿Cómo está todo?» «Perfecto. Clima despejado, vuelo tranquilo». Revisaron el plan de vuelo juntos. 2 horas 10 minutos de vuelo, ruta directa sobre Veracruz. A las 7:10 subieron al Airbus A320 e hicieron la inspección prevuelo. Revisaron todos los sistemas, controles, instrumentos, todo funcionaba bien. A las 7 comenzó el abordaje. 156 pasajeros subieron esa mañana, hombres de negocios, familias, turistas, todos confiando en llegar seguros a Cancún. A las 7:15, Ana encendió los motores.
Torre Guadalajara, VB-624, listo para rodaje. VB-624, autorizado, rodaje pista 10 derecha. El avión se movió hacia la pista de despegue. A las 7:20 recibió autorización final. VB-624, autorizado despegar. Ana empujó las palancas de potencia, los motores rugieron, el avión aceleró y a las 7:23 despegó hacia el cielo. Todo normal. Los primeros 35 minutos fueron perfectos. Cielo despejado, visibilidad excelente, un vuelo de rutina. Ana y Javier monitoreaban los instrumentos. Todo funcionaba como debía. En la cabina, las sobrecargos servían café y desayuno. Los pasajeros leían, trabajaban, dormían. Un vuelo normal. Pero a las 8:10, una luz amarilla se encendió en el panel. Javier, sistema hidráulico A con baja presión, dijo Ana. Javier revisó los indicadores. Confirmo, presión cayendo. Los aviones tienen sistemas redundantes. No era grave todavía. Activa procedimiento de sistema hidráulico, ordenó Ana calmadamente. Javier sacó la lista de verificación de emergencias, pero entonces una segunda luz se encendió. Roja, capitana. Sistema hidráulico B, también perdiendo presión. Ana sintió un nudo en el estómago. Un sistema fallando es manejable. 2 sistemas fallando al mismo tiempo es crítico. Sin hidráulicos, los controles del avión casi no responden. Javier declara emergencia. Javier tomó la radio. Guadalajara Centro, VB-624 declarando emergencia. Falla doble de sistema hidráulico. Necesitamos aeropuerto más cercano. VB-624, recibido. Veracruz a 40 millas al sureste. Ana calculó rápido mientras luchaba con los controles que se sentían pesados. 40 millas era demasiado. Negativo, necesito algo más cercano. Silencio. Segundos que parecieron eternos. VB-624, pista militar en Puebla, a 22 millas al noreste. Pista pequeña, pero disponible. Dame coordenadas. Javier programó las coordenadas mientras Ana sentía cómo el avión respondía cada vez menos. Javier, avisa a cabina, aterrizaje de emergencia. Javier tomó el micrófono interno. Tripulación, preparar aterrizaje de emergencia. Repito, emergencia. En la cabina, las sobrecargos saltaron a la acción. Señores, pasajeros, cinturones ajustados, asientos verticales, equipaje debajo del asiento. Algunos pasajeros comenzaron a llorar, otros rezaban. Una madre abrazaba a sus hijos. Ana no tenía tiempo para pensar en el miedo. Tenía que llevar este avión al suelo. Tren de aterrizaje. Javier bajó las ruedas. Escucharon 2 sonidos, no 3. Indicación anormal. 2 verdes, una roja, reportó Javier. Una rueda no había bajado completamente. Aterrizar así podía colapsar el avión, pero no había opción. Ana descendía compensando los controles muertos con pura habilidad. El avión se sacudía, respondía lento, pero ella lo mantenía bajo control. A las 8:30 vio la pista de Puebla. Era pequeña, demasiado pequeña, pero era su única esperanza. Guadalajara Centro, tengo visual de pista, autorizado a aterrizar Puebla. Ana alineó el avión usando cada gramo de concentración. Velocidad correcta, ángulo bueno, pero el avión se sentía como plomo. 200 pies, anunció Javier. 100, 50. A las 8:32, las ruedas tocaron el asfalto. No fue suave. El avión golpeó fuerte, rebotó, volvió a tocar. La rueda mala colapsó. El avión se inclinó a la derecha. Los pasajeros gritaron. Ana luchó con los controles manteniendo el avión en la pista. Metal raspando contra asfalto en un sonido horrible, pero se mantuvo en la pista y finalmente se detuvo. Ana cortó los motores. Silencio absoluto. 2 segundos. Evacuación. Ahora las sobrecargos abrieron las puertas. Los toboganes se desplegaron. ¡Salgan! ¡Dejen todo! En 90 segundos, 156 pasajeros estaban fuera. Todos vivos. Ana había salvado a todos. Ana y Javier fueron los últimos en salir. Cuando Ana bajó por el tobogán, sus piernas temblaban tanto que casi cayó. La adrenalina se escapaba dejándola exhausta. Los pasajeros estaban a 100 metros del avión, muchos llorando de alivio, abrazándose, agradeciendo a Dios.
Ana se quedó parada mirando el avión dañado, medio colapsado en la pista. No podía creer que había logrado aterrizar esa máquina sin matar a nadie. ¿Capitana? Una voz detrás de ella. Ana se volteó. Era un hombre de unos 47 años, traje oscuro, corbata. Lo había visto en primera clase. Quería agradecerle. «Usted nos salvó la vida». Ana asintió, demasiado agotada para hablar. El hombre extendió la mano. «Me llamo Rodrigo García. Trabajo en aviación civil. Lo que hizo fue extraordinario». «Gracias, solo hice mi trabajo». En ese momento llegaron los paramédicos y bomberos. Comenzaron a revisar a los pasajeros por lesiones. Milagrosamente, solo había moretones, algunos huesos rotos, nada mortal. Ana caminó hacia donde estaba Javier hablando con autoridades. Estaba explicando la falla mecánica. «Los dos sistemas hidráulicos fallaron al mismo tiempo», decía Javier. «Eso no debería ser posible. Los sistemas son independientes». Un oficial de aviación civil tomaba notas. «Vamos a investigar esto. Mientras tanto, necesitamos sus declaraciones». Ana y Javier pasaron la siguiente hora dando declaraciones, describiendo exactamente qué pasó, qué luces se encendieron, qué procedimientos siguieron. Ana estaba exhausta, pero respondió cada pregunta con precisión. Era casi mediodía cuando finalmente terminaron. Ana sacó su teléfono para llamar a Fernando. Tenía 47 llamadas perdidas, 23 mensajes. Antes de que pudiera llamar, su teléfono sonó. Fernando. «¿Ana? Dios mío, ¿estás bien?» «Estoy bien, todos están bien. Vi las noticias, dijeron emergencia. Estaba aterrado. Ya pasó, logré aterrizar, todos vivos». Fernando sollozó del otro lado de la línea. «Gracias a Dios. Te amo tanto. Yo también te amo. Voy a llegar tarde a casa». «No me importa. Solo ven a casa». Mientras Ana terminaba la llamada, sintió que alguien la observaba. Se volteó y era el hombre del traje, Rodrigo García. ¿Todavía ahí? «Capitana, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro». Rodrigo miró alrededor asegurándose de que nadie escuchara. «Creo que lo que pasó hoy no fue un accidente». Ana frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «He estado investigando irregularidades en Volaris, piezas defectuosas siendo certificadas como nuevas, mantenimiento saltado. Creo que lo que pasó hoy fue sabotaje». Ana sintió un escalofrío. «¿Por qué me dice esto?» «Porque necesito que revise algo». Rodrigo sacó un sobre del bolsillo de su saco y se lo entregó. «Estos son documentos que concebí. Registros de mantenimiento que no coinciden. Si usted puede verificarlos desde dentro de la empresa». Ana tomó el sobre. «No debería estar haciendo esto, lo sé, pero si tengo razón, hay más aviones en peligro, más pasajeros en riesgo». Ana miró el sobre. Parte de ella quería tirarlo y olvidarse de todo esto, pero la otra parte, la parte que acababa de salvar 156 vidas, sabía que tenía que ver qué contenía. «Lo revisaré», dijo finalmente. «Gracias, capitana». Rodrigo se alejó. Ana guardó el sobre en su maleta. En ese momento Javier se acercó. «¿Estás bien?» «Sí, solo cansada». «Yo también. Vámonos de aquí». Un vehículo de Volaris llegó para llevarlos de vuelta a Guadalajara. Durante el viaje de 2 horas, Ana no pudo dejar de pensar en lo que Rodrigo había dicho: sabotaje. Era una acusación seria, pero si era verdad. Esa noche, Ana finalmente llegó a casa a las 9 de la noche. Isabela y Diego corrieron a abrazarla. «Mami, te vimos en las noticias. Eres una heroína». Ana los abrazó fuerte, inhalando el olor de sus cabellos. Fernando la abrazó también, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla. «Pensé que te había perdido. Aquí estoy». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ana le contó a Fernando sobre Rodrigo García y el sobre. Fernando frunció el ceño. «Ana, esto suena peligroso. Si hay gente haciendo fraude en la empresa...» «Lo sé, pero tengo que verificarlo. ¿Y si hay más aviones en peligro?» Fernando suspiró. «Solo ten cuidado. Te lo prometo». A la mañana siguiente, Ana abrió el sobre y había documentos de mantenimiento, registros de inspecciones, certificados de piezas. Al principio, todo parecía normal, pero entonces Ana comenzó a notar inconsistencias. Un documento decía que un componente hidráulico había sido reemplazado en marzo, pero otro documento del mismo avión mostraba que ese componente todavía estaba marcado como original de 2015.
Otro documento certificaba piezas como nuevas, pero los números de serie correspondían a piezas usadas de aviones retirados. Ana sintió náuseas. Si esto era verdad, significaba que alguien estaba instalando piezas defectuosas en aviones comerciales. Durante los siguientes 3 días, Ana investigó en secreto. Usó su acceso como capitana para revisar archivos de mantenimiento, comparó documentos, encontró más inconsistencias, muchas más. Estaba compilando evidencia cuando recibió una llamada de Rodrigo. ¿Encontró algo? Sí, mucho. Necesitamos reunirnos. Mañana, 3 de la tarde, Café Central en el aeropuerto. ¿Estaré ahí? Al día siguiente, Ana llegó al Café Central nerviosa. Llevaba una carpeta con copias de todo lo que había encontrado. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Ana se sentó. Mostró los documentos. Rodrigo los revisó con expresión cada vez más grave. Esto es peor de lo que pensaba. ¿Quién está detrás de esto? No lo sé todavía, pero estos documentos llevan la firma del director de mantenimiento, Pablo Delgado. Ana tragó saliva. Pablo Delgado era uno de los ejecutivos más poderosos de Volaris. Necesitamos llevar esto a las autoridades, dijo Rodrigo. Rodrigo negó la cabeza. No todavía. Necesitamos más pruebas, algo irrefutable. ¿Qué sugiere? Que siga investigando, pero tenga mucho cuidado. Si Pablo Delgado se entera, lo sé. Ana regresó a su trabajo los días siguientes actuando normalmente, pero en secreto continuaba investigando. Tomaba fotos de documentos con su teléfono, hacía copias cuando nadie miraba. El 28 de abril, 8 días después del aterrizaje de emergencia, Ana estaba en la oficina de registros revisando archivos cuando escuchó voces en el pasillo. Se acercaban. Rápidamente cerró el archivo que estaba revisando y salió como si nada. Pero una de las personas en el pasillo era Pablo Delgado. «Buenos días, capitana Martínez». «Buenos días, señor Delgado. ¿Qué la trae por aquí?» «Solo revisando algunos reportes de mi vuelo del 22». «Entiendo. Ese fue un aterrizaje impresionante». «Gracias». Ana sintió que Delgado sospechaba algo, pero no podía estar segura. Esa tarde, Ana se reunió con Rodrigo de nuevo. Le contó sobre el encuentro con Delgado. «Creo que sospecha. Necesitamos actuar rápido», dijo Rodrigo. «Voy a contactar a un periodista de investigación, alguien que pueda exponer esto sin que lo oculten. ¿Cuánto tiempo necesita?» «Una semana, tal vez 2». Ana asintió. «Tengo suficiente evidencia ya, documentos, fotos, registros». «Bien, manténgase alerta, y si algo se siente mal, salga de ahí». 2 días después, el 30 de abril, Ana recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Sé lo que estás haciendo. Deja de investigar o habrá consecuencias». Ana sintió pánico. Llamó inmediatamente a Rodrigo. «Me amenazaron. ¿Alguien sabe?» Rodrigo maldijo. «Tiene que salir de ahí ahora. Voy a contactar a las autoridades». Ana colgó con las manos temblando. Estaba en su oficina en el hangar de Volaris. Miró por la ventana. Todo parecía normal, pero algo se sentía mal. Tomó su bolso y salió rápidamente. Caminó hacia el estacionamiento. Era media tarde. Había gente alrededor. Debería sentirse segura. Pero no lo estaba. Llegó a su auto. Metió la llave en la cerradura. Justo cuando iba a abrir la puerta, alguien la agarró del brazo. Ana se volteó con un grito. Era un hombre que nunca había visto. Alto, fuerte, lentes oscuros. «Capitana Martínez, necesita venir con nosotros». Ana intentó gritar, pero el hombre fue más rápido. Sacó una jeringa de su bolsillo. Ana intentó correr, pero el hombre la agarró del brazo con fuerza y le clavó la aguja en el cuello. «¡Socorro!», intentó gritar, pero su voz salió débil. Ana sintió que sus piernas dejaban de responder. Su visión se oscureció. El mundo giró. Vio a la gente en el estacionamiento caminando sin darse cuenta de lo que pasaba. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Ana despertó, no sabía dónde estaba. Todo oscuro. Le dolía la cabeza horriblemente. Intentó moverse, pero sus manos estaban atadas. Estaba en el asiento trasero de un vehículo en movimiento. Tenía algo en la boca, una mordaza. Escuchó voces adelante. «¿Cuánto falta?» «3 horas, y después la doctora hará su trabajo. Para mañana no recordará ni su nombre». Ana sintió terror puro. Intentó recordar qué había pasado.
el aterrizaje de emergencia, el hombre con la jeringa, los documentos que había descubierto. Alguien estaba falsificando registros de mantenimiento, usando piezas defectuosas, poniendo en riesgo miles de vidas, y ella lo había descubierto, y ahora iban a hacerla desaparecer. Ana luchó contra las ataduras, pero era inútil. El vehículo continuó por carreteras cada vez más rurales. Finalmente se detuvo. Manos fuertes la sacaron y la llevaron a un edificio, una habitación, una silla. Y entonces vio a la mujer. Una mujer de unos 63 años, cabello gris, bata blanca. «Hola, Ana», dijo la mujer con voz fría. «Soy la doctora Ortega. Vas a estar aquí conmigo por un tiempo». La doctora le quitó la mordaza. «¿Qué me van a hacer?», preguntó Ana. «No vas a recordar nada de esto», dijo la doctora preparando una jeringa. «Ni tu vida, ni tu familia, ni lo que descubriste». Ana intentó gritar, luchar, pero la doctora le inyectó algo en el brazo. Ana sintió que su mente se nublaba, sus recuerdos se difuminaban. Los rostros de sus hijos se volvían borrosos, la voz de su esposo se alejaba, y entonces, nada. Mientras Ana perdía su identidad, en Puebla el caos había estallado. Los paramédicos buscaban a la capitana que había desaparecido. Javier les dijo que Ana había ido al estacionamiento, pero cuando llegó la policía no había rastro de Ana. No había cámaras en ese estacionamiento pequeño. No había testigos útiles. Era como si Ana Martínez hubiera desaparecido en el aire. A las 3 de la tarde, Fernando recibió una llamada en su oficina. «Señor Martínez, venga a la oficina del director inmediatamente». «¿Qué pasó?». «Es sobre su esposa». Cuando Fernando entró, vio las caras graves de los ejecutivos. El vuelo VB 624 tuvo una emergencia hace una semana. Su esposa hizo un aterrizaje heroico. Todos los pasajeros están bien. Fernando sintió alivio. «¿Dónde está Ana?». Silencio incómodo. «Ayer después del trabajo desapareció. La policía la está buscando». Fernando sintió que el suelo desaparecía. ¿Cómo que desapareció? No lo sabemos. Fernando sacó su teléfono con manos temblorosas. Llamó a Ana. Buzón de voz. Intentó rastrear su ubicación. Última ubicación, Hangar de Volaris. Ayer a las 3 de la tarde. Después, nada. «Tengo que ir allá», dijo poniéndose de pie. A las 6 de la tarde, Fernando llegó al hangar. Un detective lo esperaba. «Señor Martínez, soy el detective Vega». «¿Encontraron algo?». «Revisando todo». Su auto estaba en el estacionamiento, las llaves en el suelo, su bolso también, como si alguien la hubiera tomado por sorpresa. ¿Quién haría esto? Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Su esposa tenía enemigos? ¿Problemas con alguien? No, nada. Pero entonces Fernando recordó. 5 días atrás, Ana había llegado preocupada. «Encontré algo raro en el trabajo», había dicho. «Documentos que no coinciden. Creo que alguien está falsificando registros de mantenimiento». Fernando se lo contó al detective. El detective Vega tomó notas con expresión seria. «Señor Martínez, creo que su esposa descubrió algo peligroso y alguien la hizo desaparecer». Esa noche, Fernando tuvo que hacer lo más difícil: regresar a casa y decirles a sus hijos que su madre no iba a llegar. Isabela estaba esperando en la sala. «¿Dónde está mami?». Fernando se arrodilló y la abrazó. «Mi amor, mami tuvo un problema, pero es muy buena en lo que hace y salvó a muchas personas hace días». «¿Pero cuándo viene?». Fernando sintió lágrimas. «No lo sé, mi amor, pero la vamos a buscar, te lo prometo». Isabela comenzó a llorar. «Quiero a mi mami». «Yo también, mi vida». Y esa noche, Isabela hizo una promesa. «Papá, yo voy a encontrar a mami. No me voy a rendir nunca». Fernando la abrazó fuerte, sin saber que 7 años después esa promesa se haría realidad. Los días siguientes fueron caos. La desaparición se convirtió en noticia nacional. Piloto desaparece después de aterrizaje heroico. Las cámaras del hangar mostraron a Ana saliendo de la oficina. Mostraron al hombre acercándose. Mostraron un vehículo negro llegando, metiendo a Ana, alejándose. Las placas eran falsas. El vehículo nunca fue encontrado. Ana Martínez se había evaporado.
El detective Vega expandió su investigación y aparecieron los sospechosos. Sospechoso 1. Fernando Martínez. Siempre el esposo es sospechoso. La policía investigó sus finanzas. Descubrieron deudas, 65,000 pesos en tarjetas de crédito. Ana tenía seguro de vida por 2,5 millones, suficiente motivo para algunos. Fernando fue interrogado durante horas. ¿Dónde estaba cuando su esposa desapareció? En mi oficina. Tengo 100 testigos. ¿Su matrimonio era feliz? Completamente. Amaba a mi esposa. ¿Sabía del seguro de vida? Sí, es normal cuando tienes hijos. Después de semanas, la policía admitió que Fernando no tuvo nada que ver. Coartada sólida, dolor genuino, pero el daño estaba hecho. Los medios habían especulado. La gente sospechaba. Sospechoso 2. Capitán Marco Silva. Marco tenía 40 años, piloto de Volaris, y odiaba a Ana. 2 meses antes, ambos habían aplicado para una promoción. Capitán instructor. Ana consiguió el puesto. Marco estaba furioso. Compañeros dijeron que Marco había hecho comentarios. Le dieron el puesto por ser mujer, no porque sea mejor. Una semana antes de la desaparición, tuvieron una discusión. Ana le dijo que dejara de ser amargado. Marco le respondió que algún día pagaría. Cuando interrogaron a Marco, se puso nervioso. Yo no tuve nada que ver, pero la odiaba. Estaba frustrado. Ella consiguió el puesto que yo merecía. ¿Dónde estaba el 30 de abril? Volando a Tijuana. Salí a las 2. La policía verificó. Era verdad. A las 2, Marco estaba en el aire con 180 pasajeros. Imposible que estuviera en Guadalajara. Pero el detective no estaba convencido. Pudo contratar a alguien, pero no tenemos problemas. Sospechoso 3. Volaris. La pista más prometedora. Si Ana había descubierto fraude, alguien en la empresa tenía motivo. El detective consiguió orden judicial para revisar archivos. Lo que encontró fue perturbador. Los documentos que Ana fotografió eran parte de un esquema grande. Alguien certificaba piezas como nuevas cuando eran usadas. Alguien saltaba inspecciones. Alguien ponía en riesgo miles de vidas para ahorrar dinero. Pero cuando intentaron rastrear quién era responsable, los documentos no llevaban a nadie. Firmas falsas, números de empleado que no existían, un fantasma operando dentro de Volaris. El director de mantenimiento fue interrogado. No sé nada de documentos falsos. Entonces, ¿cómo explicas las inconsistencias? No puedo, pero yo no hice nada. Volaris contrató abogados, negó irregularidades. Sin pruebas concretas, el caso se estancó. Dale like si esta historia te tiene al borde del asiento, porque en la parte 2 vas a descubrir qué le pasó a Ana durante esos 7 años, cómo sobrevivió su familia sin ella y las pistas que llevarían a Isabela a encontrarla. 7 años es mucho tiempo, 2,555 días, 61,320 horas, 3,679,200 minutos. Cada uno de esos minutos, la familia de Ana Martínez vivió con un agujero en el corazón que nunca sanó. Fernando Martínez tuvo que aprender a ser padre soltero de la noche a la mañana. Tuvo que explicarle a Isabela, de 8 años, y a Diego, de 5, por qué su madre no volvía a casa. Tuvo que cocinar desayunos y hacer trenzas y revisar tareas y asistir a juntas escolares, todas las cosas que Ana hacía con tanta naturalidad. Los primeros meses fueron los más duros. Isabela lloraba todas las noches preguntando por su madre. Diego era muy pequeño para entender completamente, pero sabía que algo terrible había pasado, que la persona que lo arropaba y le cantaba canciones ya no estaba. Fernando intentaba ser fuerte frente a sus hijos, pero por las noches, cuando finalmente se acostaba en la cama que había compartido con Ana, se permitía llorar en silencio. La habitación de Ana permanecía intacta, su uniforme de piloto colgado en el armario, sus libros de aviación en la mesita de noche, su perfume en el tocador. Fernando no podía deshacerse de nada. Era como si guardar sus cosas mantuviera viva la posibilidad de que algún día Ana simplemente abriera la puerta y dijera: «Llegué, mi amor». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. En 2019, un año después de la desaparición, Fernando tuvo que tomar una decisión dolorosa.
El caso de Ana se había enfriado completamente. El detective Vega había sido transferido a otra ciudad. Un nuevo detective revisó el expediente brevemente, pero sin nuevas pistas no había nada que hacer. Los medios habían pasado a otras historias. La gente había dejado de hablar de la piloto desaparecida, y Fernando tuvo que aceptar lo que todos le habían estado diciendo durante meses: que Ana probablemente estaba muerta, que tenía que hacer su duelo, que tenía que seguir adelante por el bien de sus hijos. Un abogado le explicó el proceso para declarar a Ana legalmente muerta después de 7 años de ausencia. Le habló del seguro de vida, de los beneficios que sus hijos podrían recibir, de cerrar ese capítulo dolorosamente. Fernando escuchó todo, pero no pudo firmar los papeles ese día, ni ese mes, ni ese año, porque una parte de él, una parte pequeña pero persistente, se negaba a creer que Ana estuviera muerta. Isabela creció con el fantasma de su madre siempre presente. En 2020, cuando tenía 10 años, le preguntó a su padre si podía quedarse con el uniforme de piloto de su madre. Fernando entró a la habitación que había permanecido cerrada durante 2 años y sacó el uniforme azul marino. Isabela lo sostuvo contra su pecho, inhalando profundamente, esperando oler el perfume de su madre. Pero solo quedaba el olor a tela guardada. «Cuando sea grande voy a ser piloto como mami», dijo Isabela con determinación, «y voy a encontrarla». Fernando no tuvo corazón para decirle que después de 2 años era casi imposible que Ana siguiera viva. En la escuela, Isabela era la niña cuya madre había desaparecido misteriosamente. Sus compañeros la miraban con curiosidad, mezclada con lástima. Algunos evitaban mencionarla para no hacerla llorar. Otros le hacían preguntas insensibles. ¿Tu mamá está muerta? No lo sé. ¿Crees que la secuestraron? Eso dice la policía. ¿Crees que algún día regrese? Sí. Isabela lo decía con tanta convicción que algunos niños le creían. Diego, que había tenido solo 5 años cuando su madre desapareció, apenas tenía recuerdos de ella. Para cuando cumplió 8 años, en 2021, Ana era más una foto en la sala que una persona real en su memoria. Sabía que tenía una madre, sabía que había desaparecido, pero no la extrañaba de la misma forma visceral que Isabela, porque no la recordaba realmente. Y eso rompía el corazón de Fernando de una manera diferente. En 2021 llegó la pandemia, y el mundo entero se detuvo. Fernando tuvo que hacer home office mientras cuidaba a sus hijos que ahora tenían clases virtuales. Isabela tenía 11 años y Diego 8. La casa que siempre había sentido vacía sin Ana, ahora se sentía claustrofóbica con los 3 encerrados durante meses. Fue durante el confinamiento que Fernando finalmente habló con sus hijos sobre su madre de una manera que nunca había podido antes. Una noche de junio, los 3 sentados en la sala después de cenar, Fernando sacó álbumes de fotos que no había abierto en 3 años. «Quiero contarles sobre su madre», dijo con voz suave. Isabela se acercó inmediatamente, hambrienta por cualquier detalle que la ayudara a recordar. Diego se sentó junto a su hermana, curioso. Fernando les mostró fotos de Ana antes de ser piloto, cuando era estudiante de aviación, su primera vez en un simulador de vuelo, su graduación con las alas de piloto prendidas en su uniforme. «Su madre era increíble», dijo Fernando con lágrimas en los ojos. «Era valiente, era inteligente y amaba volar más que nada en el mundo, excepto a nosotros», agregó Isabela. «Excepto a ustedes», confirmó Fernando. «A ustedes los amaba más que a cualquier cosa». Les contó historias que nunca les había contado. Cómo Ana había tenido que pelear por cada oportunidad en un mundo de hombres. Cómo sus instructores la habían subestimado y ella les había demostrado que estaban equivocados una y otra vez. Cómo el día que nació Isabela, Ana lloró de felicidad, sosteniendo a su bebé diciendo: «Ahora tengo 2 razones para volar seguro, mi pasión y mi hija». Diego escuchaba fascinado, descubriendo a la madre que apenas recordaba. E Isabela lloraba, pero también sonreía, porque estas historias hacían real a su madre de nuevo. Fue esa noche cuando Isabela tomó una decisión. «Papá, voy a buscar a mamá en internet». Fernando no supo qué decir. «Mi amor, la policía ya buscó». «Pero yo», interrumpió Isabela con determinación de 11 años, «yo voy a buscarla todos los días hasta que la encuentre».
y eso es exactamente lo que hizo durante el confinamiento de 2021 y 2022. Mientras otros niños de su edad hacían TikTok de baile o veían series, Isabela Martínez pasaba horas en Facebook buscando a su madre. Había algo obsesivo en su búsqueda, pero Fernando no tuvo corazón para detenerla, porque era la forma en que Isabela mantenía viva la esperanza. Isabela se unió a todos los grupos de Facebook relacionados con personas desaparecidas en México. Personas Desaparecidas México, Buscando a Nuestros Desaparecidos, Te Estamos Buscando, Ayúdanos a Encontrarlos. Subía la foto de su madre constantemente, con la misma descripción. Ana Martínez, piloto de Volaris, desaparecida el 30 de abril de 2018 en Guadalajara, Jalisco. Si alguien la ha visto, por favor contacten. La mayoría de las publicaciones no recibían respuesta o recibían comentarios de otras madres buscadoras ofreciendo apoyo emocional, pero sin información útil. Pero Isabela no se rendía. Cada semana subía una nueva foto de su madre. Ana en su uniforme, Ana con Isabela de bebé, Ana frente a un avión, Ana sonriendo en una fiesta familiar. Esta es mi madre. Desapareció hace 4 años. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Fernando veía a su hija de 12 años haciendo el trabajo que la policía había abandonado y no sabía si sentirse orgulloso o destrozado. En 2022, cuando el mundo comenzó a salir lentamente de la pandemia, la familia Martínez había encontrado una nueva normalidad dolorosa. Fernando seguía trabajando en Volaris. Cada día en esa oficina era un recordatorio de Ana, pero no podía irse. Necesitaba el sueldo para mantener a sus hijos. Isabela tenía 12 años y estaba en primero de secundaria. Era una niña seria para su edad. Había crecido más rápido de lo que debería, porque la tragedia hace eso a los niños. Diego tenía 9 años y era un niño generalmente feliz, que había aprendido a vivir con el concepto abstracto de una madre que no recordaba. Y Ana llevaba 4 años desaparecida sin una sola pista nueva. El caso estaba oficialmente frío, pero entonces algo cambió en 2023. Isabela, que ahora tenía 13 años y estaba en segundo de secundaria, había desarrollado su rutina de búsqueda en algo más sistemático. Cada tarde, después de la escuela, pasaba 1 hora buscando en Facebook. No solo buscaba el nombre de su madre, buscaba rostros, escrolaba por páginas de organizaciones de ayuda, refugios para mujeres, clínicas de salud mental, grupos de apoyo. Miraba cada foto buscando esos ojos que recordaba de cuando tenía 8 años. Fernando le había dicho docenas de veces que probablemente Ana estaba muerta, que nadie desaparecía por 5 años y aparecía viva, pero Isabela se negaba a creer eso. Su madre estaba viva, en algún lugar. Lo sentía. En octubre de 2024, Isabela estaba en su rutina usual. Escuela, tarea, Facebook. Ese día estaba revisando un grupo llamado Animales Rescatados Chiapas. No era un grupo de personas desaparecidas, pero Isabela había aprendido a mirar en lugares inesperados. El grupo publicaba fotos de perros y gatos rescatados en un pueblo remoto de Chiapas llamado San Cristóbal. La mayoría de las fotos eran de animales, perros heridos, gatos enfermos, animalitos siendo cuidados. Isabela estaba a punto de cerrar la página cuando vio una foto diferente. Era una publicación sobre la clínica veterinaria que dirigía el refugio. La foto mostraba a 3 mujeres voluntarias frente a la clínica. 2 de ellas eran mujeres mayores, claramente locales. Pero la tercera, Isabela sintió que su corazón se detenía. La mujer tenía cabello castaño largo hasta los hombros, rasgos delicados, ojos que Isabela había visto en fotos durante 6 años. La foto no era muy clara. La mujer estaba de perfil sosteniendo a un gatito. Llevaba ropa sencilla, jeans y camiseta, sin maquillaje, más delgada de lo que Isabela recordaba. Pero era ella. Isabela sintió que no podía respirar. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. «¡Papá!», gritó. «¡Papá! ¡Ven rápido!». Fernando corrió desde la cocina. «¿Qué pasó?». «Mira», dijo Isabela con voz quebrándose. «Mira esta foto». Fernando tomó el teléfono. Miró la foto, frunció el ceño. «Isabela, no, mírala, papá, es ella, es mami». Fernando miró más de cerca. La foto era borrosa, la mujer estaba de perfil, pero había algo, los ojos, la forma de la cara.
Dios mío, susurró Fernando. Isabela, creo que tienes razón. Isabela comenzó a llorar. La encontré, papá, la encontré. Fernando abrazó a su hija mientras ambos lloraban. Después de 6 años y medio, después de miles de fotos revisadas, después de perder toda esperanza docenas de veces, Isabela había encontrado a su madre. Fernando inmediatamente llamó al detective Vega, que aunque había sido transferido, todavía mantenía contacto con la familia. Vega, habla a Fernando Martínez. Creo que encontramos a Ana. ¿Qué? Mi hija encontró una foto en Facebook, una clínica veterinaria en Chiapas. Envíame la foto inmediatamente. Fernando envió la foto. Hubo un silencio largo mientras Vega la revisaba. Fernando, esto podría ser ella. Necesito verificarlo. Voy a contactar a la policía en Chiapas. Dame 24 horas. Esas 24 horas fueron las más largas de sus vidas. Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta mirando la foto una y otra vez. Su madre estaba viva. Después de 6 años, estaba viva. Al día siguiente, Vega llamó. Fernando, la policía en Chiapas encontró la clínica. Confirmaron que hay una mujer trabajando ahí que coincide con la descripción de Ana. Se hace llamar Carmen Vega. ¿Carmen? Sí, al parecer no recuerda su identidad real. Tiene amnesia. Fernando sintió una mezcla de alivio y dolor. Viva, pero sin memoria. Necesito ir allá, dijo Fernando. Voy a reservar vuelos ahora. No, espera, dijo Vega. Déjame coordinar esto con las autoridades primero. No queremos asustarla o causar problemas legales. Dame 2 días para arreglarlo todo. Fernando aceptó a regañadientes. 2 días más de espera después de 6 años. Esos 2 días Isabela no pudo concentrarse en nada. En la escuela sus maestros le preguntaban si estaba bien. Ella solo podía pensar en su madre. Finalmente, el 25 de octubre de 2024, Fernando, Isabela y Diego volaron a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De ahí manejaron 2 horas hasta San Cristóbal. El detective Vega los acompañó. Durante el viaje, Vega les explicó lo que habían descubierto. La mujer que se hacía llamar Carmen Vega había aparecido en San Cristóbal hace aproximadamente 6 años. Según registros del hospital local, fue encontrada en la carretera, desorientada, sin identificación, sin memoria. La trataron por lesiones menores y trauma en la cabeza. Cuando se recuperó físicamente, no recordaba nada, ni su nombre ni de dónde venía. El hospital la registró como Carmen Vega, un nombre que ella misma eligió al azar. Durante los primeros meses vivió en un refugio para mujeres. Después comenzó a trabajar con animales rescatados. Según la gente local, Carmen era callada, amable, dedicada a los animales. Nunca hablaba de su pasado porque no lo recordaba. ¿Y nunca intentó averiguar quién era?, preguntó Fernando. Lo intentó al principio, dijo Vega, pero sin memorias, sin huellas dactilares en el sistema, sin reportes de desaparecida que la conectaran, la búsqueda no llevó a ninguna parte. Eventualmente dejó de buscar y aceptó su nueva vida como Carmen. Cuando llegaron a San Cristóbal era media tarde. El pueblo era pequeño, pintoresco, rodeado de montañas. La clínica veterinaria estaba en las afueras del pueblo, un edificio modesto con un señal pintado a mano que decía Refugio de Animales Esperanza. Fernando estacionó el auto. Los 4 se quedaron sentados en silencio por un momento. ¿Listos?, preguntó Vega. Isabela añoñó con determinación. Sí. Entraron a la clínica. Una mujer mayor estaba en la recepción. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Estamos buscando a Carmen Vega, dijo Vega mostrando su identificación. Policía. La mujer se puso nerviosa. ¿Carmen está en problemas? No, solo necesitamos hablar con ella. Es personal. La mujer señaló hacia atrás. Está en el área de recuperación cuidando a los cachorros. Gracias. Caminaron por un pasillo estrecho. Fernando sintió que su corazón latía tan fuerte que todos podían escucharlo. Isabela agarró la mano de su padre. Diego caminaba en silencio sin entender completamente lo que estaba pasando. Llegaron a una puerta. Vega tocó. Adelante, dijo una voz del otro lado. Una voz que Fernando no había escuchado en 6 años y medio. La puerta se abrió y entonces la vieron. La mujer de la foto. Cabello castaño largo, jeans, camiseta con manchas, sin maquillaje, delgada, pero era ella. Fernando sintió que no podía respirar. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. «¡Mami!», gritó Isabela. «¡Mami! ¡Ven rápido!». Fernando corrió desde la cocina. «¿Qué pasó?».
Mira, dijo Isabela con voz quebrándose, mira esta foto. Fernando tomó el teléfono, miró la foto, frunció el ceño. Isabela, no, mírala, papá, es ella, es mami. Fernando miró más de cerca. La foto era borrosa, la mujer estaba de perfil, pero había algo, los ojos, la forma de la cara. Dios mío, susurró Fernando. Isabela, creo que tienes razón. Isabela comenzó a llorar. La encontré, papá, la encontré. Fernando abrazó a su hija mientras ambos lloraban. Después de 6 años y medio, después de miles de fotos revisadas, después de perder toda esperanza docenas de veces, Isabela había encontrado a su madre. Fernando inmediatamente llamó al detective Vega, que aunque había sido transferido, todavía mantenía contacto con la familia. Vega, habla a Fernando Martínez. Creo que encontramos a Ana. ¿Qué? Mi hija encontró una foto en Facebook, una clínica veterinaria en Chiapas. Envíame la foto inmediatamente. Fernando envió la foto. Hubo un silencio largo mientras Vega la revisaba. Fernando, esto podría ser ella. Necesito verificarlo. Voy a contactar a la policía en Chiapas. Dame 24 horas. Esas 24 horas fueron las más largas de sus vidas. Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta mirando la foto una y otra vez. Su madre estaba viva. Después de 6 años, estaba viva. Al día siguiente, Vega llamó. Fernando, la policía en Chiapas encontró la clínica. Confirmaron que hay una mujer trabajando ahí que coincide con la descripción de Ana. Se hace llamar Carmen Vega. ¿Carmen? Sí, al parecer no recuerda su identidad real. Tiene amnesia. Fernando sintió una mezcla de alivio y dolor. Viva, pero sin memoria. Necesito ir allá, dijo Fernando. Voy a reservar vuelos ahora. No, espera, dijo Vega. Déjame coordinar esto con las autoridades primero. No queremos asustarla o causar problemas legales. Dame 2 días para arreglarlo todo. Fernando aceptó a regañadientes. 2 días más de espera después de 6 años. Esos 2 días Isabela no pudo concentrarse en nada. En la escuela sus maestros le preguntaban si estaba bien. Ella solo podía pensar en su madre. Finalmente, el 25 de octubre de 2024, Fernando, Isabela y Diego volaron a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De ahí manejaron 2 horas hasta San Cristóbal. El detective Vega los acompañó. Durante el viaje, Vega les explicó lo que habían descubierto. La mujer que se hacía llamar Carmen Vega había aparecido en San Cristóbal hace aproximadamente 6 años. Según registros del hospital local, fue encontrada en la carretera, desorientada, sin identificación, sin memoria. La trataron por lesiones menores y trauma en la cabeza. Cuando se recuperó físicamente, Se reunieron en la oficina del doctor. El doctor abrió el sobre, leyó, miró a Carmen. Señorita Vega, según los resultados de ADN, usted es genéticamente compatible con el señor Martínez y con la señorita Isabela. 99.9% de certeza. Silencio absoluto. Carmen emitió un sonido ahogado. Fernando se cubrió la cara y lloró. Isabela se lanzó hacia Carmen y la abrazó. «Mamá, eres mi mamá, te encontré». Carmen abrazó a la hija que no recordaba. «Lo siento por no recordarte. No fue tu culpa, te encontré». Pero quedaba una pregunta. ¿Quién había hecho esto? El detective Vega investigó a la doctora Ortega cuando la policía la arrestó. Confesó inmediatamente. Me pagaron para que borrara su memoria. Me dieron $500,000. ¿Quién le pagó? Pablo Delgado, director de mantenimiento de Volaris. Todo encajó. Pablo Delgado dirigía un esquema de fraude, certificaba piezas defectuosas como nuevas, saltaba inspecciones de seguridad, ahorraba millones pero ponía en riesgo vidas. Ana lo había descubierto. Había tomado fotos de los documentos falsos. Estaba a punto de reportarlo. Pablo planeó el sabotaje del vuelo. Los sistemas hidráulicos fueron deliberadamente dañados. Esperaba que el avión se estrellara, pero Ana era demasiado buena piloto. Logró aterrizar salvando a todos. Entonces Pablo envió a un hombre a secuestrarla. La llevaron con la doctora Ortega. Borraron su memoria. La dejaron en Chiapas como Carmen Vega. El crimen perfecto. Excepto que no contaron con una niña de 8 años que nunca dejaría de buscar.
Pablo Delgado fue arrestado una semana después. Había puesto en riesgo cientos de vuelos durante años. Intentó matar a Ana y cuando falló, intentó borrarla de la existencia. En el juicio, Pablo fue condenado a 50 años de prisión. La doctora Ortega recibió 20 años. Ana finalmente obtuvo justicia. Ana regresó a Guadalajara en noviembre de 2024, 7 años después. La reunión con Diego fue desgarradora. Él tenía 12 años y apenas la recordaba, pero con tiempo y paciencia comenzaron a construir una relación. Ana comenzó terapia intensiva. Los doctores dijeron que el daño era probablemente permanente. Algunos recuerdos podían regresar, pero la mayoría estaban perdidos. Ana tuvo que aceptar eso. Había perdido 7 años de la vida de sus hijos. No recordaba los primeros pasos de Diego cuando era pequeño. No recordaba las graduaciones de Isabela. Pero decidió enfocarse en lo que tenía. Estaba viva. Estaba con su familia. Podía crear nuevos recuerdos. Ana no volvió a volar. El trauma era demasiado, pero encontró una nueva pasión. Se convirtió en veterinaria. En 2027 abrió su propia clínica en Guadalajara. La llamó Esperanza, en honor al lugar donde había estado perdida y en honor a la esperanza que su hija nunca perdió. Hoy, la familia Martínez está reconstruyendo su vida juntos. Fernando esperó 7 años y su espera valió la pena. Isabela tiene 16 años y quiere ser piloto como su madre. Mamá, tú me enseñaste que las mujeres podemos hacer cualquier cosa, dice, y yo voy a volar por ti. Diego tiene 13 años y aunque su relación con Ana es complicada, están trabajando en ello. Y Ana, aunque no recuerda los primeros 30 años de su vida, está agradecida. Perdí mi pasado, dijo, pero gané mi futuro, y eso es suficiente. Este caso nos enseña 3 lecciones importantes. Primero, que nunca debemos rendirnos. Isabela buscó durante 7 años cuando todos decían que era imposible, y la encontró. Segundo, que las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para el bien. Una simple publicación de Facebook reunió a una familia destruida. Y tercero, que la justicia a veces tarda, pero llega. Pablo creyó que había cometido el crimen perfecto, pero no contó con el amor inquebrantable de una hija por su madre. Si esta historia te impactó, compártela para crear conciencia sobre los miles de personas que desaparecen cada año. Y para recordarnos que mientras haya alguien buscando, siempre hay esperanza. Suscríbete al canal si quieres más historias reales como esta. Activa las notificaciones, deja tu like y cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia similar. Gracias por acompañarnos en esta historia de dolor, perseverancia y el poder del amor familiar. Nos vemos en el próximo caso.